Paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo. En esta noche te saludo con la bendita, gloriosa y perfecta paz de nuestro Señor Jesucristo, el cual deseo que esté en tu corazón, en tu vida, en tu alma y en tu familia, en tu entorno, y que su gracia, su amor y su completa paz esté rodeándote, llenándote y bendiciéndote como nunca antes. Hermano, quiero iniciar esta noche retomando el tema del día de ayer. Vamos a darle una suerte de cierre, aunque esto nos va a servir de trampolín para lo que vamos a enseñar el día de mañana, lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a orientar para ir a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones. Yo quiero que tú pongas mucha atención a una frase que yo dije ayer, pero la quiero repetir el día de hoy porque tiene importancia. Un cristiano que ora en la dimensión de Dios está siempre adelantado en el tiempo. En estos días, unos días atrás, yo tuve un sueño y hoy por la tarde tuve la oportunidad de platicárselo al pastor. El pastor, por su parte, el miércoles de la semana pasada tuvo una oración en la cual él estuvo haciendo lo que estuvimos hablando el día de ayer, algo de entrar en el reino, en la dimensión donde el Espíritu está enseñándote y diciéndote: mira, esto va a ocurrir, vas a hacer esto otro, y va a ocurrir esto, y vas a pasar así, va a pasar así. Y él para el domingo empezó a ver cosas que el Espíritu le había dado el miércoles de ver, y junto con el sueño que yo tuve, hoy pudimos constatar, además de que otras personas que ya hablaron con él y platicaron algunas de las experiencias que han tenido en estos días, hemos podido constatar de que lo que estamos enseñando es real, es verdadero, es cierto, es bíblico, y que no nada más son como ideas que se nos ocurrió esto y se nos ocurrió aquello, sino que en realidad estamos viviendo en esa temporada en la que el Espíritu Santo quiere que vivamos y que aprendamos a estar siempre pendientes de lo que Él tiene para darnos, de lo que Él tiene para hacer sobre nosotros. Recuerda que ayer empezamos hablando de un día no es un día. Un día no es un día. ¿Y a qué nos referíamos con esto? A que muchas veces nosotros estamos adelantándonos en el tiempo porque espiritualmente hablando, o en la dimensión espiritual donde Dios habita, un día es como 1000 años, como el día de ayer que pasó, decía. Entonces, cuando Él dice que es como 1000 años, son como un día que ya ocurrió o que ya pasó. Para Él, eso que para mí está en el futuro, Él ya está en el pasado. Entonces empezamos a ver cómo esto fue utilizado, fue una de esas cosas que exploró, que usó el Señor Jesús en su ministerio, y cómo lo pudimos constatar a través de algunos casos. Nada más mencionamos 2, pudimos haber mencionado muchos más. Pero yo quiero que tú vengas conmigo a ver algunos versículos, alguna situación, y vamos a ver expresamente la situación de Pedro y Juan, 2 de los apóstoles que vivieron de primera mano estas experiencias con Jesús. Cuando hubo una ocasión en la que los discípulos fueron a preguntarle al Señor Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y cómo sabremos que ya estás por venir o por regresar? Y Jesús les responde en el capítulo 24 y 36 de Mateo. Le dice que habrá muchas señales y les empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero le dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Jesús está hablando de 2 realidades aquí. Primero, porque Él empieza a decirles muchas cosas que van a acontecer. Y en el momento en que Jesús dice cosas como
estarán dos en el campo y el uno será dejado y el otro será tomado. Estarán dos en la casa y uno será tomado y el otro será dejado. Y habrá una serie de cosas y él empieza a hablar de muchas cosas que aún no ocurren, pero que van a ocurrir. Porque Jesús ya había accedido, estoy hablando Jesús en el manto humano, ya había accedido a esa dimensión divina donde el tiempo no es igual, donde ese tiempo es distinto, es digamos que una suerte de tiempo cuántico, pero no cuántico en el sentido ficticio, ¿no? Hay mucha ficción acerca de esto, alrededor de esto, hay películas enteras sobre el asunto, pero sí sobre el asunto en el sentido en el que el cuánto, el qué tanto tiempo ocurre aquí y qué tanto tiempo ocurre allí en esa dimensión son cosas distintas. Jesús les dice entonces, hablando sobre el futuro, que de la hora y del día nadie sabe. Pedro, por su parte, uno de los apóstoles, escribió muchas cartas. Escribió estas cartas que él mandó a los discípulos, pero escribió estas cartas y aparte, esas dos cartas que escribió y aparte en los hechos se menciona mucho de lo que él hizo, de lo que él habló, de lo que él enseñó, etcétera, etcétera, y de sus vivencias, etcétera. Pedro pudo acceder a ese tipo de bendición, a la dimensión espiritual, pero no solamente en la cuestión de tiempo. Por ejemplo, Jesús en algún momento, estando las puertas cerradas, Jesús de pronto está junto con ellos adentro del inmueble, en el aposento, y les dice, les saluda, paz a vosotros, les dice, tienen aquí algo de comer, etcétera, etcétera, y ellos pensaban que no estaban viendo a Jesús, pensaban a lo mejor era una aparición o algo así. Entonces Jesús les dice, bueno, si ustedes pueden ver mis manos y las pueden tocar, de aquí estoy, vean que soy yo. Y entonces es curioso porque a Pedro le pasó lo mismo, pero de adentro hacia afuera. Estando él en la cárcel, vino un ángel, y dice la escritura que estaba ahí en la cárcel, él estaba encadenado, y aparte tenía estos dos hombres que lo estaban cuidando, sus guardias adentro de la misma cárcel. Afuera de esa celda estaba pues una guardia, dos guardias, tres guardias. La Biblia habla de la primera y la segunda guardia, la tercera guardia, y había gente cuidando a la cárcel, no necesariamente a Pedro, pero a la cárcel. Aparte había gente cuidando a Pedro como tal. El ángel llega, lo rescata, lo saca, lo levanta, le dice, vámonos Pedro, vamos a salir, levántate y apúrate. Y él sale completamente libre después de haber recibido esta visión, que no era una visión, sino que era una realidad. Pedro entró en esa dimensión más como de cuestión de entrar y salir de un lugar, pero sin ser detectado. Vaya, es algo impresionante. A mí me impresiona el hecho de que, por ejemplo, a él le tocó vivir eso. Después también, mucho antes en la escritura podemos leer cuando a Felipe, después de hablar con el eunuco, de haberle enseñado, de haberle dado la palabra, de haberlo orientado y de haberlo bautizado, dice la escritura que fue arrebatado, el espíritu lo arrebató y se halló en Azoto. Es decir, que en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba donde mismo, sino que estaba en otro lugar. Jesús mismo, en una ocasión estando él entre las multitudes, les dice a los discípulos, vayan al otro lado de la ribera, y mientras tanto él se fue a un monte a orar. Dice que se separó, se despidió de la gente y luego se separó a un monte a orar, subió a un monte a orar. Jesús, en lugar de ir en la misma dirección que iban los discípulos, se fue en una dirección contraria. Él estaba yendo de manera
pues de manera opuesta, ¿no? Él estaba yendo hacia otro lado, no estaba yendo en la misma dirección con los discípulos en la barca, ni siquiera se fue a rodear o a caminar, sino que se fue a una dirección distinta, se fue a un cerro a orar, a un monte a orar. Y él subió a un monte a orar. Entonces tuvo que haber gastado tiempo en despedirse de la gente, tuvo que haber gastado tiempo en subir a la montaña, tuvo que haber gastado tiempo en la oración misma, porque no creo que haya subido a un monte para pasar 5 minutos y después bajar, no lo creo. Jesús era un hombre de oración, entraba en oración y duraba 3, 4 horas fácil, es decir, Jesús era una persona en el ser, otra vez en el manto humano. Jesús era una persona que se dedicaba a la oración mucho tiempo. Y de pronto los discípulos que habían subido a la barca y que estaban pasando al otro lado, les empezó a venir una tormenta terrible, se empezó a mecer la barca para todos lados, había rayos, había mucha lluvia, etc. Y ellos estaban ahí y de pronto Jesús se les aparece a muy pocos metros de la barca. Tal vez así que ellos pensaban que estaban viendo un fantasma y no daban en cuenta que era mismo Jesús, hasta que uno de ellos, Pedro, alguien dijo, es el Señor, es Jesús. Entonces Pedro le dijo, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás, porque lo vieron andar sobre la mar. Ahí lo impresionante para la mayoría es ver a Jesús andar sobre el mar. Y yo digo, wow, esto está más impresionante aún, porque para mí es más impresionante cómo le hizo Jesús para llegar ahí, al punto donde estaban ellos, en medio de una tormenta, desde allá, desde el monte donde estaba orando, y que ellos ya tenían avanzado mucho, ya habían avanzado por lo menos unas 4 a 5, tal vez 6 horas por delante de Jesús, y aún así Jesús, ¿cómo le hizo? Es decir, en la dimensión donde Dios se mueve, hay cosas que no vamos a poder explicar. Si nosotros logramos entrar, yo quisiera rasgar un poquito más de esa dimensión y entrar. Si nosotros logramos hacer eso, rasgar esa dimensión, entrar en esa dimensión, aprender de esa dimensión, vamos a aprender por qué Pablo, Juan, por qué Pedro, por qué los profetas, por qué muchos hombres lograron acceder a espacios con descripciones, con cosas, con seres que están tan por encima de la imaginación humana. Pero no quiero hablar de eso, nada más quiero hacer hincapié en que Pedro le tocó vivir de primera mano la dimensión donde Dios, ¡pum!, se mueve de una manera impresionante. Pero aparte de Pedro, pensando en el tiempo, él resolvió de la siguiente manera. En 2 de Pedro 3:8 les dice a los hermanos, dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este es el pasaje donde se establece la interrelación, la intercambiación o el intercambio entre 1000 años, un día, 1000 años, y es lo mismo. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, etcétera, etcétera. Y él está hablando, yéndose en retrospectiva a lo que estaba hablando Jesús en Mateo 24:36, diciendo, del día y de la hora nadie sabe. Entonces él dice, muchos creen que tarda, pero no tarda, porque para él un día es 1000 años y 1000 años es un día, es lo mismo. O sea, no hay diferencia en el tiempo, en el espacio donde Dios se mueve, no hay diferencia entre 1000 años y un día. Y entonces yo lo que quiero que entendamos y lo que me gustaría transmitir en esta noche es cómo se logra entonces acceder a esa realidad, a esa dimensión y entrar en ella. Pablo logró entrar en el tercer cielo. Pedro logró ser transportado, trasladado, traspasado, incluso ante tanta guardia, sacado completamente hacia la calle y ser liberado.
Juan fue arrebatado también al cielo, y desde el capítulo 1 empieza con una serie de cosas. Llega Juan y en el Apocalipsis comienza con un encuentro con Jesús. Luego recibe el mensaje para las 7 iglesias en el capítulo 4. Inicia una travesía sobre eventos mundiales de carácter espiritual, social, económico, religioso y geopolítico que ocurrirían en un futuro. Pero yo cuando veo lo que Juan está describiendo, desde, por ejemplo, en el capítulo 6, empieza en el versículo 1 y dice que el Cordero rompió el primer sello. En su línea de tiempo natural no habían ocurrido estas cosas. Cuando se traslada la línea de tiempo especial o del Dios, la línea o la dimensión de Dios, donde el tiempo es distinto, él empieza a ver cómo ocurrió lo que ya ocurrió, porque en esa línea de tiempo ya ocurrió, en esa dimensión temporal ya ocurrió, y dice: el Cordero rompió el sello, el primer sello, y dice rompió en pasado, pero en su tiempo otra vez no había ocurrido. Entonces, ¿por qué dice rompió y no dice romperá? Esto es sencillo, porque en la dimensión temporal de Dios, eso ya ocurrió. Y quiero retrotraerte al primer versículo que leímos el día de ayer. Quiero llevarte de vuelta al Salmo 90 y versículo 40. Dice: porque 1000 años ante sus ojos, o tus ojos, está hablándole a Dios, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. ¿Ya qué? Ya pasó. Y como una vigilia de la noche. Cuando Daniel tiene visiones sobre el futuro, él lo expresa y dice cosas que ya ocurrieron en aquel espacio-tiempo. Él está viéndolas como ya algo que ocurrió. Para él, en ese momento en la visión, él está viéndolas como que ya fue algo que ya ocurrió. Es cierto que muchos profetas hablan en futuro y dicen acontecerá y sucederá y vendrá a suceder, etc. Y dice el Señor: así hará, así haré, así sucederá con ustedes, así serán sus, etc. Pero en muchas ocasiones, cuando tú te puedes dar cuenta, cuando un profeta habla en pasado de alguna visión en la que él está entrando, es porque en ese momento él se trasladó a una versión del tiempo, a una dimensión del tiempo donde se está hablando en pasado, porque eso ahí ya ocurrió. Y yo quiero que en esta noche tú le digas al Espíritu Santo que en tu sueño, que en tu descanso, que en tu oración, que en tu meditación, que en el momento en el que tú dispongas tu corazón, Él te lleve, te arrastre, te saque o te mueva a esa dimensión. Y vas a empezar a oír cosas, y vas a empezar a ver cosas, y vas a empezar a tener sueños, y vas a empezar a tener visiones, vas a empezar a sentir sensaciones, y te vas a dar cuenta de cosas que van a ocurrir. Recientemente, el Señor me dio una palabra para un hermano. A este hermano, el Señor lo usa, y ha habido mucha bendición para la gente que lo rodea. Y hubo una palabra específica que me dio el Señor hace 3 semanas, y yo no lo veo tan seguido. Entonces, a esta semana, al principio de la semana, yo le dije: Señor, pero el Señor me empezó a demandar, me dijo: tienes que dar esa palabra, tienes que hablar con fulano, tienes que comentarle lo que vino a ti hace 3 semanas. Y entonces yo le dije: Señor, pero pues casi no lo veo, estoy esperando a verlo para poderle decir. Me dijo: Señor, si no lo ves hoy o mañana, le tienes que hablar y le tienes que comunicar. Y yo, cuando comunico con este hermano y le digo todo lo poco que el Señor me dio, o lo mucho, no lo sé, esto ya lo dirá él, ¿verdad?, en su momento. Cuando él recibe la palabra,
dice, sabes que hace poco tuve un sueño y me lo explica y lo platica, y ese sueño confirma enteramente la palabra que yo le daba. Y cuando él me la platicaba, el sueño que tuvo, y yo le platicaba lo que el Señor me había dado para él, el mensaje que Dios me dio para él, los dos estábamos completamente contentos de haber percibido y haber entrado en ese espacio o en ese lugar donde pudimos ver lo futuro antes de que sucediera, donde pudimos empezar con un trabajo, con un trabajo de ¿cómo se le dice?, de anticipación, de preparación, de estar preparados, de estar listos, etcétera, etcétera. Una de las razones por las que Jesús nos pide que oremos en el capítulo 24 de San Juan, precisamente, nos dice que oremos para que el día de nuestra huida no haya frío, o para que cuando empiecen a ocurrir estas cosas que van a ocurrir en el periodo que empieza a llamarse tribulación o pretribulación, que podamos estar preparados. Entonces, yo lo que quiero que tú y yo entendamos, comprendamos y veamos, y que yo creo que es el Espíritu Santo el que nos motiva a esto. Jesús les dice, miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Van a oír de guerras y rumores de guerras. No se turben, no se amedrenten. Es necesario que todo esto ocurra porque antes de esto, bueno, esto todavía no es el fin, pero aún así se va a levantar una nación contra otra, un reino contra otro. Habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y se los entregarán a tribulación y los matarán y los habrán de aborrecer de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros, y unos aborrecerán otros los van a aborrecer. Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar. Muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Por tanto, cuando veáis el lugar santo y de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva atrás, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿De qué está hablando Jesús? De algo que va a ocurrir en el futuro. Pero presta atención al verso 20 y dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Oren pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en reposo. Y Jesús está dando unos destellos del futuro, nos está dando imágenes muy precisas de cosas que ocurren en el futuro, pero nos está diciendo, oren para que ustedes estén libres de esto. Oren para que estén preparados, oren para que sepan lo que ha de venir. Mira, lo que Jesús está diciendo, oren para que no ocurra una u otra cosa, pero eso es lo que dice así a nivel normal, al nivel, digamos, si yo lo leo nada más, eso es lo que me va a venir a la mente, que ore para que yo esté preparado, ¿verdad? Pero lo que también está diciendo es que tú ores para que entres en la dimensión del Espíritu y que puedas aprender qué más va a ocurrir y que puedas entonces ser librado, dice, de la gran tribulación o de esta gran tribulación. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, van a empezar a venir muchos a decir que este es el Cristo, aquel es el Cristo, mira, aquí está, etcétera, etcétera. Nosotros ya tenemos un atisbo, tenemos una visión
de lo que va a ocurrir. Ya sabemos, según la Escritura, lo que va a suceder en el futuro. Pero mi pregunta es, hermano, ¿tú estás listo? ¿Tu corazón, tu espíritu está viviendo en esa etapa del espíritu donde tú vas a poder apreciar lo que está ocurriendo antes de que ocurra? ¿Vas a estar preparado? ¿Vas a saber en qué momento va a ocurrir? La Escritura dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo va a ocurrir, pero Juan fue llevado al cielo y él vio todo. Y hay cosas que dice, estas cosas me dijo el Espíritu, no las escribas, no las digas, no las declares, porque estas están reservadas para después. Va a haber un momento en el que Dios te va a decir lo que va a haber, pero no vayas a empezar a sacar tus propias cuentas, no empieces a buscar tus propias deducciones, no, esto va a llegar en un momento dado y Dios te lo va a hacer saber a ti, para tu bien, para tu bendición y para tu... Cuando Dios te avise, hijo, no vayas a tal lugar. Cuando Dios te diga, hijo, abstente de tal cosa. Cuando Dios te diga, hija, no hables con tal persona. Cuando Dios te diga, deja de hacer esto. Cuando Dios te indique, empieza a hacer esto, más nos vale que empecemos a hacer caso, porque eso va a empezar a desatar en nosotros un conocimiento, un entendimiento del ámbito espiritual en el que Dios se mueve. Y estos días son para eso. Va a venir mucha persecución, dice aquí, que vamos a ser perseguidos incluso de los propios. Uno contra el otro se levantará y los entregará, dice. Entonces va a haber gente que va a empezar a perder el amor por la familia, va a empezar a perder el amor por el cristiano, un cristiano contra otro, un conocido contra el otro, uno cercano contra el otro. Es decir, habrá de haber una disensión o un pleito, una separación entre muchos y muchas, y eso va a llevar a una situación de falta de amor. Sí es cierto, pero tú habrás de estar preparado para esa temporada a través de entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Yo te invito a que en esta noche le des espacio al Espíritu de Dios y dejes que Él te guíe hacia su dimensión. Que el Señor te bendiga y permite al Espíritu llevarte a esa dimensión.